En esta oportunidad vamos a hablar sobre la valoración de inmuebles y su relación con el Capital Asset Pricing Model. El Capital Asset Pricing Model, el CAPM, supone mercados operacionalmente eficientes. Esto significa alta frecuencia de transacciones con muy pocas barreras para estas transacciones. Desafortunadamente, aunque hay evidencia de que el mercado inmobiliario es informacionalmente eficiente, lo que significa que la información se refleja rápidamente en los precios, sin embargo, el mercado inmobiliario no es operacionalmente eficiente. Además, todo lo que tiene que ver con inversiones inmobiliarias tiene riesgos que no son cuantificables solamente a través de la volatilidad, sino que necesitarían otros momentos de la distribución de probabilidad. Por estas razones, beta deja de ser una medida apropiada para los inmuebles y el CAPM pues, deja de ser utilizado para la valoración de propiedades inmobiliarias. A pesar de estos problemas, hay una propuesta interesante para lograr que el CAPM sea aplicable a la valoración de propiedades generadores de renta, lo que en inglés se conoce como income properties. La propuesta se basa en los precios de los REITs. ¿Pero qué son los REITs? Los REITs son Real Estate Investment Trust. Se trata de fondos de inversión inmobiliaria, que son los fondos de inversión en este sector más importantes que existen. Son fondos mutuos que están regulados y cuyos beneficios están exentos de impuestos a nivel de la empresa. Sin embargo, solo los accionistas pues pagan impuestos. Suelen estar apalancados en promedio, el loan to value, es decir, el apalancamiento promedio es del 50%. Sus acciones son generalmente cotizadas en bolsa. Esto las convierte en inversiones mucho más líquidas que las inversiones inmobiliarias directas. Alrededor del 15% de los activos inmobiliarios son poseídos por REITs. Veamos la propuesta. La propuesta para utilizar el CAPM está basada en el mercado de los Estados Unidos. El método está basado, como dijimos antes, en series de precios de REITs a nivel nacional, por producto y por mercados geográficos. Es decir, tres conjuntos diferentes de precios para los REITs. La beta a nivel nacional es calculada con respecto al índice Standard & Poor's 500, mientras que las betas por producto y por ciudad son calculadas con respecto a los rendimientos del REIT a nivel nacional. Al final se obtiene una fórmula que nos da una beta ponderada. Es decir, la beta de un REIT en particular, será igual al producto de la beta nacional por la beta del producto por la beta de la ciudad. Los valores obtenidos para el mercado de los Estados Unidos son los siguientes. Comencemos por la beta nacional y las betas por producto. Para la beta nacional se ha obtenido un valor de 0,47 y para las betas por producto se han obtenido estos valores que mostramos aquí. 1,07 para las oficinas, 0,87 para las propiedades industriales, 0,88 para las propiedades comerciales, 0,75 para las residencias y 1,67 para los hoteles. Además, se obtuvieron las betas por ciudad para las siguientes ciudades: Boston, Chicago, Dallas, Denver, etc., como lo vemos en esta tabla que mostramos aquí. Las diferencias entre ciudades, las diferencias de betas entre ciudades están justificadas por la relativa inestabilidad de los negocios locales. Por ejemplo, en el caso de Boston, tenemos una beta de 1,14 que se compara con la beta de 0,56 para Washington, por ejemplo. Pero la beta de Boston es mucho más alta porque los principales negocios de Boston tienen mucho más inestabilidad, que son las finanzas y la alta tecnología. Mientras que los negocios de Washington giran mucho alrededor de la actividad gubernamental, que es bastante estable.
Las series REIT tienen un apalancamiento promedio implícito del 50%, porque en promedio los fondos mutuales REITs tienen ese apalancamiento, medido el apalancamiento como deuda dividida entre activos, en promedio. En consecuencia, las betas que obtenemos a través de la fórmula mostrada anteriormente tendrán que ser desapalancadas para poder ser aplicadas a un proyecto específico. Ilustremos mediante un ejemplo. Vamos a estimar la beta desapalancada de un edificio industrial en la ciudad de San Luis. Aquí comenzamos viendo los datos pues, que ya habíamos visto anteriormente para las betas nacional, por productos y por ciudades. Seleccionamos entonces para este caso la beta nacional de 0,47, la beta industrial, porque es un edificio industrial, de 0,87 y la beta de la ciudad de San Luis de 0,9. Además tenemos los siguientes supuestos. Un apalancamiento del 50% para las REITs, una beta de la deuda de los REITs que vamos a suponerla en 0,1 y una tasa de impuestos de REITs que vamos a estimar en el 0%, que de hecho es la tasa correcta porque, como dijimos antes, los REITs no pagan impuestos a nivel de la empresa. Entonces, procedemos a hacer los cómputos. Bueno, calculamos primero estos parámetros DE sobre REIT, 1 menos TC por DE sobre REIT, ¿no? Que estos son parámetros que vamos a necesitar para calcular la beta apalancada y la beta desapalancada. Las fórmulas que vamos a utilizar son la fórmula de la beta combinada, que es la que habíamos expresado antes, es decir, la beta del REIT será igual a la beta nacional por la beta por producto por la beta por ciudad, y la beta apalancada y desapalancada están relacionadas a través de esta fórmula que tenemos aquí. La beta A significa beta desapalancada, beta de los activos, y vemos que es igual a la beta del equity, del patrimonio, más la beta de la deuda multiplicada por estos factores, 1 menos TC multiplicado por D sobre E, y después en el denominador tenemos 1 más 1 menos TC multiplicado por D sobre E. Esta fórmula de la beta apalancada, nótese que incluye una beta de la deuda. Generalmente cuando apalancamos y desapalancamos betas, ignoramos este elemento. La beta de la deuda es importante porque muchas veces en el sector inmobiliario tenemos betas de deuda que son sustancialmente diferentes de cero. De hecho, en este caso, estamos suponiendo una beta para la deuda de 0,1. Bueno, entonces, en primer lugar, calculamos la beta apalancada utilizando la fórmula para la beta combinada y nos da 0,368. Es simplemente utilizando esta fórmula que está aquí. Y la beta desapalancada, beta A, la calculamos utilizando la fórmula de la beta apalancada. Es decir, tenemos esta beta desapalancada que es 0,234, viene siendo el resultado pues, de aplicar esta fórmula que tenemos aquí abajo. Esta fórmula de aquí. ¿Cuáles son las conclusiones de esta presentación? Hemos presentado un método para la aplicación del CAPEM a la valoración de propiedades generadoras de renta. Desafortunadamente, es inusual que el CAPEM se utilice para estimar las tasas de descuento en el sector inmobiliario. Como dijimos antes, la principal razón estriba en las dificultades para estimar beta, por el hecho de que el mercado no es operacionalmente eficiente, y además por el tema de que los riesgos del sector inmobiliario generalmente no pueden ser medidos de una forma correcta solamente utilizando la volatilidad. Dado que en la práctica solo contamos con información pública sobre lo que se llaman los gross yields, los retornos brutos de las propiedades comerciales, la práctica común es utilizar esta fuente de información como base para la estimación de las tasas de descuento a la hora de valorar propiedades comerciales, es decir, propiedades generadoras de renta. Esta opción del uso de los gross yields la vamos a discutir en nuestro próximo video. Además, la valoración de desarrollos inmobiliarios que no le hemos tratado todavía, también será tratado en una futura presentación. Bueno, y esto es todo lo que tengo que conversar con ustedes en el día de hoy.